como ustedes están marcando, una jornada muy intensa, en la que vamos a vivir, no solamente en la ciudad de Córdoba, sino también con el epicentro en la capital federal y en distintos puntos del país. Como dato para comentarles a ustedes, ya se dispuso del primer operativo de la Gendarmería para liberar hace un rato nada más el puente que conecta la ciudad de Chipoleti con la ciudad de Neuquén, es decir, la provincia de Río Negro con Neuquén. Allí trabajó la Gendarmería, era un corte que estaba realizando el movimiento Darío Costecchi y Santillán, y finalmente fue la Gendarmería quien después de 2 horas ha liberado el tránsito en esa zona. Es el primer operativo antipiquete que tenemos a esta hora en la República Argentina. Aparentemente en Córdoba la apuesta es respetar la media calzada para que precisamente se preserve el derecho a manifestar y el derecho a la libre circulación. La gran expectativa, Luis, es ver qué pasará en Buenos Aires, porque los manifestantes para ir de un lado a otro, por algún lado van a tener que pasar, o cortan media calzada o van todos por la vereda. No se entiende bien cómo se va a desarrollar esto, y hubo imágenes muy preocupantes esta mañana de policías sacándole foto a pasajeros que iban desde el Gran Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires, porque recordemos que más allá, lo decíamos, que le guste a alguno o no le gusta a otro, no es un delito manifestarse, no es un delito salir a marchar. Efectivamente, detalles que podemos ir actualizando a esta hora, que tenemos información desde Buenos Aires. Ya han intensificado los controles en los accesos a la capital federal, han frenado algunos colectivos con piqueteros que estaban ingresando desde la zona sur. El detalle es que frente al operativo de seguridad, lo que ha dispuesto el Polo Obrero es acotar la marcha. No se van a movilizar hacia el Congreso de la Nación y después a través de la Avenida de Mayo cruzar la 9 de julio y llegar a la Plaza de Mayo. Lo que han hecho es acotar la movilización y hacer diagonal norte y diagonal sur desde la 9 de julio, con lo cual, Adrián, no va a haber corte de la avenida más importante que tiene la capital federal. No se va a cortar el Metrobús, porque tengamos en cuenta que diagonal norte y diagonal sur son 300 metros para confluir finalmente frente a la Plaza de Mayo. Lo que han hecho es justamente esto, achicar la movilización, la protesta, y dejarla simplemente a una movilización en el microcentro porteño. Y como ustedes estaban marcando, se ha dispuesto que la marcha se realice sobre el cierre de la jornada, después del horario pico de regreso a casa. En Buenos Aires será a las 16:30, 17 para confluir cerca de las 18, y en Córdoba después de las 18, efectivamente tratando de molestar lo menos posible, podríamos decir así, al resto de la gente que esté regresando después de su jornada laboral. Bueno, ahí ya hay un gesto, por lo menos. Lo que no se entiende, para mí, insisto, es lo de los colectivos, de interceptar a los colectivos, bajo qué causa, ¿no? ¿Cuál sería el delito que están cometiendo al intentar acercarse a un lugar para manifestarse? Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa, Luis, en la jornada de hoy. Por otra parte, bueno, a la noche... Claro. Lo que están controlando, discúlpame, Adrián, es que son colectivos escolares que no están habilitados para tal fin, que es justamente el de movilizar a la gente, y obviamente aquel que esté en condiciones de poder circular lo hará. Lo que sí, el control que ejercerá el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es que no se estacionen en lugares indebidos, como suele ocurrir habitualmente sobre la 9 de julio. Pero claro, puntualmente lo que pasó con estos colectivos que eran escolares. Lo curioso es que después, Luis, a los colectivos, una vez que los controlaban y le labraban la infracción, lo dejaban circular, y a los manifestantes lo dejaban ahí en la ruta. Eso es lo raro, lo llamativo. Luis, te pregunto por lo de esta noche. A las 9, la cadena nacional con los anuncios de Javier Milei. ¿Se conocen ya algunos detalles? Recién estuvimos brindando algunos, pero ¿qué se puede esperar de los anuncios y de lo que va a pasar después de los anuncios? Bueno, Milei se reunió con su gabinete esta mañana, terminó de pulir el decreto de necesidad y urgencia. Ustedes hicieron una descripción muy detallada de efectivamente lo que se espera. Puede haber alguna novedad, por eso decidieron grabarlo en el transcurso de la tarde, emitirlo a las 21 horas. Ese proyecto va a ingresar pasada la medianoche, el decreto, pero además otros proyectos de ley, porque hay cuestiones que no pueden legislarse por decreto, sino que tienen que pasar obviamente por el Congreso Nacional. Así que veremos, las expectativas son muy grandes, con dos cuestiones. Por un lado, la CGT, que anuncia que va a judicializar el decreto. Mañana hay una reunión con los bloques de diputados y senadores kirchneristas. Y por otro lado, el bloque de diputados de Unión por la Patria ya adelantaron de que no hay ningún tipo de necesidad y urgencia de que esto ingrese a través de un decreto, y le están solicitando al presidente que lo haga, en definitiva, a toda esta reforma que quiere hacer del Estado a través de proyectos de ley, y que, si fuera de esa manera,
estarían dispuestos a sentarse a discutirlo en las distintas comisiones. Y después de la reunión que tuvieron anoche los gobernadores con Milei, ya los del PJ salieron a decir que no iban a apoyar el impuesto a las ganancias. Te pido una postilla para terminar sobre Martín Yarlora, porque terminó la reunión de los gobernadores con el presidente y uno de los voceros de la reunión fue precisamente el gobernador de Córdoba, diciendo vamos a acompañar al presidente. Pero después, en una nota que le da a un canal de televisión, dice que las medidas anunciadas se tomaron solo pensando en lo fiscal y pidió un paquete de empleo porque si no le van a cerrar los números al gobierno, pero va a ser la paz del cementerio. Bueno, esto tiene que ver obviamente con lo que va a pasar con la economía. Tengamos en cuenta que evidentemente va a haber un enfriamiento de la economía a partir de lo que está pasando con los aumentos de precios y no así o no van acompañando así los salarios. Pensemos que en las provincias hasta incluso se está hablando de pagar el medio aguinaldo y los salarios de enero en 2 cuotas, caso San Luis, caso Río Negro, posiblemente en Neuquén, que es una provincia rica, lo está analizando. Lo que ha planteado Martín Yarlora obviamente es pedirle al presidente de la Nación que revea lo que va a pasar con la obra pública, con los envíos de aportes al Tesoro Nacional, lo que va a pasar con la coparticipación y obviamente en lo que no va a ceder el presidente de la Nación es la restitución de lo que se ha perdido por el impuesto a las ganancias, entendiendo que fueron los propios gobernadores que acompañaron a Sergio Massa con esa medida y que en todo caso el costo político corra por cargo de los mandatarios provinciales. Es por ello que él dice, yo no voy a modificar el impuesto a las ganancias si no es a través de un reclamo que me están haciendo ustedes, ya que no puedo coparticipar el 70% del impuesto al cheque porque el 100% de ese impuesto va al ANSES, una caja que está realmente en una situación deficitaria y sobre todo que el 100% de lo que se recauda por ese impuesto va a la asignación universal por hijo, al aumento de los jubilados y también a otros beneficios como las asignaciones familiares. Para entender un poquito la postura de Yarlora, ¿podría ser un acompaño pero tengo mis reservas? Y yo diría que la mayoría de los gobernadores van a acompañar. Pensemos que lleva 10 días simplemente Javier Milei al frente del Ejecutivo Nacional, que entienden cuál es la situación económica, pero obviamente lo que ha mirado Yarlora es que aquí en Córdoba Milei ha sacado el 75% de los votos. Pero que no puede ser solo fiscal el proyecto. Exactamente. Gracias, Luis.